continuación van a observar el video de investigación aplicada 1 para la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Mi nombre es obviamente Sai Liscano. Me presento para todos, espero disfruten el video. Esto es una muestra de cómo venimos aquí haciendo la edición, obviamente pues con nuestro software, en este caso Movie Maker. Y pues nada, esperamos que disfruten el video y nada, hasta luego. Bien, vamos a iniciar la presentación de la investigación aplicada. Entonces, para este caso tenemos que el tema de estudio y la opción de investigación es la Escuela Paulo Freire de la participación estudiantil a la conformación de procesos alternativos. No olvidar que pues esto es la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario, y que esto está siendo presentado por Gabriel Sailis Cano Rico en la ciudad de Pamplona el 12 de diciembre de 2020. Bien, el tema es la perspectiva de jóvenes de la organización estudiantil y popular Escuela Paulo Freire del trabajo como organización de estudiantes en la Universidad de Pamplona a la conformación de procesos populares en la ciudad de Pamplona. Entonces hay que hablar y mencionar que pues estas organizaciones tienen unas formas peculiares de trabajo y que con esta peculiaridad han desarrollado también las alternativas en cómo llegarle a las comunidades y en cómo llegar también a los estudiantes. Entonces partimos de que es una organización de estudiantes y jóvenes y profesores y comunidad en general que pues se vincula a la organización para realizar un cine popular, para realizar espacios de feminismo, para realizar asesorías de tareas en algunos barrios, en algunas zonas donde hay necesidades educativas y formación crítica. Y esta formación crítica desde un amplio aspecto, desde lo cultural, lo social, lo político, lo económico, y que sea en torno a lo alternativo, a la hegemonía del poder institucional y a la hegemonía de las concepciones del desarrollo que pues se han convertido en mecanismos de dominación en ciertos escenarios de la política y la sociedad colombiana. Bien, entonces este es el tema de trabajo que vamos a abordar en esta presentación. Entonces tenemos un planteamiento del problema. El planteamiento del problema, entonces, no existe actualmente documentos que se encarguen de recopilar la información de procesos alternativos, características y formas de trabajo en la ciudad de Pamplona. Con ello, la necesidad de crítica alternativa es poco visible y reconocida en pequeñas comunidades y localidades, con lo que se hace importante indagar acerca de estas organizaciones en la ciudad de Pamplona, teniendo una pregunta problematizadora como es: ¿cómo influye la Escuela Paulo Freire en la constitución de organizaciones y procesos sociales alternativos? Y esta influencia, ¿en qué sentido? En que tenemos un problema grande, y es la necesidad de organizaciones, la necesidad de organización de comunidades, de sociedad, de barrio a barrio, de campesino a campesino, de indígenas, de afros, y pues cómo lograr una organización. Están teniendo problemas de los paradigmas de la corrupción, de los paradigmas políticos que tiene Colombia, y de la polarización que existe actualmente. Entonces, pues la Escuela Paulo Freire plantea unos escenarios alternativos, donde genera unos lazos y una construcción en red, y pues cómo se da esa construcción y cómo esto lleva a que estos jóvenes, estudiantes, docentes, personas del común, se van a la sociedad, se van a trabajar con las personas, se van a crear procesos sociales, se van a crear procesos feministas y procesos que van a generar una influencia más adelante en la sociedad colombiana, y en este caso pues en el municipio de Pamplona. Entonces, ¿por qué es importante? Porque no hay una investigación, no hay una comunicación de esos pequeños procesos en las pequeñas localidades, como es el caso del municipio de Pamplona. Entonces, teniendo ese problema, vamos a darle una justificación. Entonces, el PNUD establece que los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS, hay una articulación de instituciones, organizaciones y sociedad, es importante. Entonces, esas organizaciones sociales, esa conexión con la sociedad, esa conexión con las instituciones, entonces, ¿cómo se puede dar? ¿Cómo se viene dando? Entonces, esta es una de las justificaciones. Entonces, como también el reconocimiento de estas organizaciones sociales, estudiantiles, juveniles, campesinas, feministas, entre otras muchísimas otras, siendo una sublínea de investigación en la maestría de desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Entonces, esto se convierte en parte de nuestra justificación, o en parte de mi justificación, para realizar el escenario de trabajo de esta investigación. Bien, tenemos un objetivo general, entonces conocer la participación e influencia de la Escuela Paulo Freire en la conformación de procesos alternativos, y que no solo se queda así, sino conocer esa participación. ¿Y por qué esta participación? Entonces, ¿desde cuándo nace la escuela?
desde qué día y por qué necesidades nace esta escuela y cómo empieza a influir y cómo esta influencia termina generando procesos alternativos, en este caso pues un cineclub, un proceso feminista, otro proceso popular. Entonces todo esto cómo termina generando influencia y cómo termina generando cambios y proponiendo formas de desarrollo alternativo y formas de desarrollo crítico hacia la sociedad y que pues podrían ir muy de la mano de lo que parte Paulo Freire, que es una crítica social y es la necesidad de una educación radical, la necesidad de una educación alternativa que plantea unos escenarios distintos. Entonces tenemos unos objetivos específicos: identificar elementos de gobernanza y política en la conformación de organizaciones alternativas, establecer los elementos de indignación que llevaron a la constitución de organizaciones alternativas y en este caso qué los llevó a ellos a constituirse y a constituir otras organizaciones, analizar la evolución de organización estudiantil o analizar la evolución de la organización estudiantil Escuela Paulo Freire como organización alternativa, porque pues muchas veces pues existen obviamente otro tipo de organizaciones específicas con ciertas funciones y pues no terminan siendo alternativas, pero entonces esto que hace que la Escuela Paulo Freire sea una organización alternativa. Entonces en nuestro marco teórico pues vamos a utilizar el tema de la pedagogía social y crítica de Paulo Freire, porque él plantea una serie de pedagogías desde la pedagogía del oprimido, la esperanza, los sueños posibles, pedagogía de la pregunta, la práctica como libertad o la educación como práctica de libertad. Entonces Paulo Freire cómo juega en este escenario y cómo hace que su teoría termine llevándose a la práctica y termine llevándose a procesos educativos que terminan generando lazos entre la sociedad y las instituciones. Entonces, como alternativa para desafiar el sistema neoliberal y el capital imperante que en las últimas décadas del siglo XX tomó más fuerza e imponiéndose aún más en el siglo XXI, la educación cobra un papel importante como el respaldo a la sociedad para desafiar a la antidemocracia. Y pues estos son parte de los escenarios y ya muy bien pues sabemos que desde el eurocentrismo se han partido todas las perspectivas del desarrollo que se vienen dando y debemos retomar un poco el postdesarrollo, debemos retomar un poco nuestras raíces y empezar a construir de ellas y con eso pues la pedagogía popular y crítica de Paulo Freire pues es muy importante y pues resulta ser grata para la investigación de este trabajo. Bien, nuestra metodología, entonces el enfoque de la investigación será cualitativo, porque buscamos cuáles han sido las cualidades, cuál ha sido la realidad, cómo se ha dado esta realidad y en esto pues nos lleva a especificar que se va a tocar a la organización de jóvenes estudiantes conocida como en la ciudad de Pamplona y en la Universidad de Pamplona como la Escuela Paulo Freire, buscando describir la rareza, la influencia, las funciones históricas de esta organización entre quienes participan o participaron de la misma y en esto pues también conocer cómo esto los llevó a conformar otros procesos o los llevó a crear colectivos dentro de los procesos que pues terminan generando cierta influencia o bastante influencia en los jóvenes y en la comunidad estudiantil y en la comunidad pamplonesa en general. Bien, esta parte también de la metodología pues nos lleva a pensarnos en una técnica de investigación y pues en este caso vamos a seleccionar la entrevista ya que sirve para reconocer información pasada y futura mediante la interacción humana que se da entre entrevistado y entrevistador. También conocer puntos de vista de las relaciones al interior de las organizaciones y de la organización resultantes del desarrollo histórico de la Escuela Paulo Freire en la ciudad de Pamplona. ¿Por qué es importante una entrevista? Porque así llegamos a las personas a través de nuestro guión, un guión que pues obviamente va a tener unas preguntas que más adelante les vamos a mostrar, pero con eso podemos socializar un poco con ellos, podemos conocer un poco más a fondo cuál ha sido la realidad y por qué se han recogido ellos en este tipo de organización para generar cambios sociales y para generar alternativas de poder popular. Bien, entonces hay un diseño de entrevista, se plantea una serie de interrogantes que faciliten la discusión e introduzcan las preguntas problematizadoras que busquen resolver las problemáticas planteadas en la investigación y con ello ir resolviendo el objetivo general y sus objetivos específicos. Bien, entonces tenemos una población en estudio o una población de estudio que serán todos los miembros activos e inactivos de la organización Escuela Paulo Freire de la ciudad de Pamplona, norte de Santander, Colombia, que han participado y participan de sus formas de construcción popular entre el 2010 y el 2020. Dato curioso, 2010 y 2020 porque pues ya en previos acercamientos conozco pues que la organización es parte del 2010 y pues lleva hasta el año actual con vida y pues esto ha generado ciertos procesos y ciertos avances
pedagógicos y de producción de otras organizaciones o de producción de colectivos alternativos y que pues generan vínculos entre la sociedad, la institución y pues como tal con la organización. Bien, hay un guión y pues este guión pues está representado por una serie de preguntas que intentan sumergir pues a los entrevistados en el tema de por qué la escuela Paulo Freire, por qué esto de estudiar en la Universidad de Pamplona, siendo una universidad regional, una de las más grandes del nororiente, esto lo lleva a meterse dentro de una organización estudiantil y cómo esto pues influye en la creación de otros procesos o cómo esto influye también en sus vidas personales. Entonces todo esto hace parte de un guión y pues les voy a mencionar a grandes largos las preguntas que los lleva a estudiar en la Universidad de Pamplona, cuando inician sus estudios en la Universidad de Pamplona, qué imaginario de universidad tenía, qué es lo que más recuerda de su vida estudiantil en la Universidad de Pamplona, cómo surge la iniciativa de organizarse y por qué con la Escuela Paulo Freire, motivaciones que los llevan a repensarse la educación, por qué el poder popular, en qué momento y cómo llega a la escuela, perspectivas personales acerca de la influencia que tiene la escuela frente al contexto universitario local y en lo personal. ¿Por qué seguir organizándose o por qué no hacerlo? Recomendación para quienes hacen parte de la escuela Paulo Freire. Entonces también recogemos unas preguntas que pues rompan el hielo y que pues lleven y hagan más amena este tipo de entrevistas. Tenemos unos antecedentes, entonces tenemos a Álvaro Tarazona y a Gabriela Zámaca, a Jonathan Arbey Narváez, a Claudia Santamaría y a María Oliva Sánchez. ¿Por qué tenemos estos antecedentes? Entonces tenemos una mirada histórica del movimiento estudiantil en general, cómo se ha sucedido y cómo viene enfrentando pues estos mecanismos de cohesión que pues se vienen dando por el establecimiento y en este caso pues los modelos de la modernización, la dependencia y pues el neoliberalismo en la actualidad, cómo esto ha influido en que el movimiento estudiantil reaccione y participe de la sociedad. Entonces, la construcción de sentido del movimiento estudiantil. Entonces, ¿qué le da el sentido de construcción al sentido del movimiento estudiantil? ¿O qué le ha dado ese sentido de movimiento estudiantil? ¿Y cuáles son las características actuales de esos movimientos estudiantiles? Y los espacios fuera de la universidad. Y a esto vamos a la sociedad y a generar las alternativas de poder popular y a generar la investigación acción participativa. ¿Por qué se toman estas investigaciones en torno a estas miradas históricas del movimiento estudiantil, a la construcción del sentido del movimiento estudiantil y a los espacios fuera de la universidad? Es para romper ciertos obstáculos que podamos ir indagando durante nuestra investigación o que podamos ir encontrando de nuestra investigación y pues rescatamos a estos autores y a otros. Obviamente aquí a grandes rasgos pues estamos mencionándolos, pero son importantes porque pues nos dan unos pasos que ellos llevaron, nos dan unos contextos que ellos realizaron y que pues llevan a adelantar más en nuestra investigación. Eh, Especialmente pues mencionando que pues esto es un ejercicio de investigación aplicada donde pues hacemos el ejercicio de intentar o no intentar sino de aplicar como tal los mecanismos que se nos vienen dando en la clase de investigación. Entonces hay que rescatar también como desde la ciudad de Popayán se plantea un escenario donde pues las problemáticas en que no fuesen tenidos en cuenta, en que no fuesen escuchados por las instituciones y por las herramientas políticas que se van dando, generaron que las organizaciones o que estos chicos y chicas decidieran meterse en el cuento de organizarse y empezar a trabajar el trabajo popular. También esto rescata un poco Hidalgo y Álvarez la investigación, que ha sido un proceso histórico y que se ha dado no solo en estos contextos, sino que se ha dado en el contexto latinoamericano. Y hay que rescatar y destacar esto porque pues, es uno de los estudios internacionales que se tocan en estos antecedentes y pues que es bueno reconocerlos para encontrar también esos vínculos más adelante con nuestra investigación y que pues hacen parte de esas características que llevan a que las personas y bueno en este caso las chicas y los chicos se organicen e ingresen a las organizaciones estudiantiles. Por otro lado, pues así cerramos este ciclo de la presentación y pasamos a la bibliografía, donde pues la bibliografía contiene pues los antecedentes que se han trabajado y estas investigaciones que se han llevado a cabo por por estas chicas y chicos, tanto en el entorno internacional, regional y pues en nacional, y la teoría pues o el libro citado de Paulo Freire, que pues es una de las bibliografías bastante importantes para esta bibliografía y en este caso pues la pedagogía de los sueños posibles, porque pues todo termina siendo un sueño posible y es parte de esa construcción de utopías que vamos realizando y que es bueno tener en cuenta
para esta investigación y más en torno a la maestría de desarrollo alternativo sostenible y solidario. Y pues es muchas gracias para todos y todas. Espero hayan disfrutado de esto y pues nada, chao, hasta luego. Gracias.